Versículo 41, capítulo 5 de San Juan. Gloria de los hombres no recibo. Entonces, para hacer un poco de énfasis a este punto, a este primer punto, nos vamos al versículo 32 al 37 del mismo capítulo 5 del Evangelio de Juan. Amén. Amén. Buscamos la escritura. Versículo 32 al 37. ¿Lo tenemos? Amén. Amén, gloria a Dios. Y dice: otro es el que da testimonio acerca de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Vosotros enviasteis mensajero a Juan, y él dio testimonio de la verdad. Pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas digo esto para que vosotros seáis salvos. Él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese las mismas obras que yo hago dan testimonio de mí, que el Padre que me ha enviado. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto. Amén. Amén. Dice, ¿verdad?, la Escritura, que el Padre Jesús, mientras estaba, ¿verdad?, en esta tierra, le decía a los discípulos, a los seguidores: la gloria de los hombres no me importa. Ya vino uno que dio testimonio de mí, Juan, que ardía como antorcha, dice la palabra ahí donde leímos. Dice que él daba testimonio de él. Amén. Amén. Pero dice que más era el testimonio que daban las obras que él hacía. Él no quería gloria, dice, de los hombres no recibo, pero dice de que hay quien da testimonio de mí. Dice: mas yo tengo mayor testimonio, el versículo 36, que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese las mismas obras que yo hago dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. Es decir, creyeran o no creyeran por el mensaje de Juan que Jesucristo, que Él era el Hijo de Dios, creyeran o no creyeran por el testimonio de Juan, iban a creer por el testimonio de Él, por el testimonio que el Padre daba de Él, a través de la gloria que derramaba por medio de las obras que Él manifestaba en la tierra. Amén. Amén. Entonces, sigue hablando y dice el versículo 42: mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Amén. El segundo punto, allí en el versículo 42, dice que Él les decía claramente a los seguidores: yo conozco que en ustedes no hay amor. ¿Por qué? ¿Por qué les decía esto? Porque Él había venido, dice, y no lo habían recibido. Y por eso luego en el versículo 43 dice: si otro viniera en su propio nombre, a ese recibiréis. Por ejemplo, ¿verdad?, cuando muchas veces venían a juzgar a Jesús diciéndole: ¿por qué sanas en el día de reposo? No es lícito sanar en el día de reposo. Y Jesús les decía: hipócritas, le decía, ¿cómo ustedes desatan a sus pollinos en el día de reposo? ¿Verdad? Porque sabemos que en el día de reposo ellos no podían poner a trabajar a los siervos, a las siervas. No podían ni siquiera desatar a sus animales. Tenían que santificarlo verdaderamente. Pero a Jesús, que sanaba a aquellas personas que habían estado por años atados a una enfermedad, a un problema físico, no querían los fariseos hipócritas que Jesús trabajara haciendo sanidades. Por eso Él dijo: aún mi Padre está trabajando. El bautismo y Caiza, Jesús, nuestro Maestro, nuestro guía, aún nuestro Padre, todos los días dice que Él está velando por nosotros. Él no descansa todo el tiempo. Él está velando. Él está trabajando. Dice la alabanza, y cuando Él queda en silencio, dice: porque Él está trabajando. Amén.
Aún en el silencio Jehová está trabajando. Pero ellos decían, no es lícito sanar, no es lícito hacer esto y lo otro. Pero ellos sí lo hacían. Entonces el Señor decía, si otro viniera en su propio nombre, a ese sí recibiréis. Venían los maestros de la ley y le decían al pueblo, no hagáis esto en el día de reposo, no, apedrear a la mujer adúltera que encontraste con otro hombre, hacer esto, hacer lo otro. Pero ellos no querían obedecer a Jesús. Sí, obedecían a los maestros de la ley, pero no querían obedecer a la ley suprema, a Dios. Así es hoy en día, hermano. La gente es un temor, ¿verdad? La macuti de Mahaiso. Y está bien porque la misma palabra dice que hay que cumplir y hay que sujetarse a las leyes terrenales. Hay que obedecer las leyes de los países. Cada ciudadano debe respetar, honrar las leyes de su país. Pero si estamos cumpliendo con las leyes terrenales, ¿cuánto más con la ley de Dios? Por eso Jesús les decía en su cara, y por eso no lo rechazaban mucho, porque Él les hablaba la verdad en todo tiempo. Él no andaba lisonjeando, Él no andaba tratando de apañar sus cosas, Él no les andaba diciendo cositas suaves para que ellos se sintieran tranquilos. Ellos les hablaban las cosas tal, dice que Jesús les hablaba de una forma como quien tiene autoridad, y se sorprendían las personas, se maravillaban las personas de cómo Él hablaba, y lo tenían por poco porque decían, y este no es de Nazaret, y qué bueno puede salir de Nazaret, y este el hijo del carpintero. Y cuando lo escucharon hablando con tal autoridad, se maravillaban los hombres, aunque muchos no le recibieran. Aunque muchos no le amaban, no le respetaban, pero veían la autoridad en el Hijo de Dios. Amén, gloria a Dios. Denle palmas al Señor. Aleluya. Les dice en el versículo 43, yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís, le dice el Señor. Si otro viniera en su propio nombre, a ese recibiréis. Hoy en día hay pastores, hay ministros que se ponen ellos solos, pero Dios no los puso en ese lugar. Hay gente que se comienza a poner de pastor, de pastora, de profeta, de ministro, pero Dios no les dio ese llamado. Aleluya. Pero el que Dios le dio el llamado, a ese no le cree. El que viene de parte de Dios, a ese no le cree. Pero el que se puso solo, a ese sí le cree. ¿Saben por qué? ¿Qué fue lo que hizo el hijo de David? Cuando David ya era un viejo, un anciano y estaba postrado en cama. ¿Qué hizo el hijo de David? El hijo mayor. Dice que ya estaba destinada la corona para Salomón. David no se había muerto, pero su hijo mayor ya lo estaba enterrando. Ya estaba, dice que se ponía a la entrada. Y cuando llegaban a buscar a David para consultar, para pedir un consejo, para pedir una opinión, él les recibía, hasta le besaba las manos y les daba la bienvenida. Y sí, mira que mi padre está viejo, ya no puede atender los asuntos de la ciudad, pero aquí estoy yo. Y entonces él mismo se puso por rey. Hemos leído ese pasaje bíblico. Amén. Donde él se pone de rey. Cuando ya David le había prometido a Betsabé, a la madre de Salomón, que Salomón iba a recibir la corona. Entonces, cuando se dan cuenta de que estaba suplantando el reinado, David ni siquiera se había muerto. Y Salomón no había recibido la corona, pero él ya se estaba poniendo solo. Entonces, a ese le recibían la gente. ¿Saben por qué? Porque él era muy hipócrita. Era un parlanchín, un hablantín. Era un lisonjero. Le encantaba lisonjear a la gente.
Le encantaba hablarles lindo, besarlo, enamorarlo, para conquistarlo, que lo aceptaran y lo recibieran como rey. Pero ni siquiera David, su padre, le había autorizado el poder. Santo, aleluya. Entonces, en una ocasión dice que Jesús le dice a los discípulos, dice que le dice a la gente que se esfuércense, no para la comida de este mundo, sino para la comida que proviene del cielo. Ese es el pan de vida eterna. Porque ellos le seguían, muchos seguidores de Jesús, que le seguían, no era porque le amaban, lo respetaban, lo obedecían, creían en él. ¿Saben por qué lo seguían? ¿Qué ocurría cuando la gente quedaba varada en el desierto? Y les decían los discípulos: Señor, diles que se devuelvan porque ya es noche, ya llevamos tantos días caminando y no hay alimento para darle. Entonces el Señor les reprendía y les decía: ¿dónde está su fe? Traigan alimento, alimenten a esta gente. Y venía el Señor, aunque tuviera 2 pececitos, 2 pan, oraba y el Señor multiplicaba el alimento. Entonces descendía aquel maná del cielo. Entonces la gente lo seguía a Jesús porque había comida, porque había bebida, porque había alimento. Aleluya. Pero si Jesús no les hubiera andado dando de comer, quizá los mismos 12 discípulos hubieran continuado con él. Porque ellos fueron probados cuando comenzaron a seguir a Jesús. Unos eran pescadores y Jesús los convirtió en pescadores de hombres. Dejaron su trabajo por seguir a Jehová. El otro era cobrador de impuestos. No le importó dejar de ganar, no le importó quedarse sin trabajo, irse de su ciudad, dejar a sus familiares con tal de seguir al maestro. Aleluya. Entonces nosotros tenemos que aprender a diferenciar, a discernir si somos o no somos de Dios. Porque el que no es de Dios fácilmente retrocede o le busca por conveniencia. Pero cuando tú eres un hijo de Dios, no importa que no haya habido pan en el desierto, no importa que en tu desierto no haya pan, tú sigues perseverando, tú sigues creyendo, tú sigues confiando. Amén. Amén, aleluya. Porque al que le cree, dice el Señor, todo le es posible. Amén. Amén, aleluya. Denle palmas al Señor, aleluya. Entonces dice que aquí en este segundo punto, el segundo punto, estamos abordando el versículo 42. Mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. ¿Por qué el Señor exhortaba con esta palabra? ¿Qué le hacía pensar, además de todo esto, al Señor, que no había amor en ellos? ¿Qué le hacía pensar eso? ¿Por qué Jesús les decía eso? Sabemos que Dios lo conoce todo y que Jesús es Dios, pero hay personas que ignoran la palabra y por eso no entienden. Entonces por eso nos vamos a la palabra, y para eso vamos a leer el versículo 24, el capítulo 3 de Primera de Juan. Vamos buscando Primera de Juan 3:24. Y mientras les leo el versículo 38 del capítulo 5 de San Juan, que dice: ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien Él envió, vosotros no creéis. Por esta también razón Jesús les decía: yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. ¿Por qué? Porque dice: porque no tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien Él envió, vosotros no creéis. Esta era una de las principales razones por la cual Jesús les exhortaba que no había amor en ellos, porque no estaban reteniendo la doctrina de Jehová. Estaban ellos siempre tras los baales, tras los dioses falsos, pero la doctrina de Jehová no la estaban reteniendo. Las palabras del Dios vivo no la estaban atesorando y mucho menos la estaban viviendo.
Aleluya. Encontramos el versículo 24, primera de Juan. Amén. Y nos dice, y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios, y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros, por el Espíritu que nos ha dado Dios. ¿Cómo Jesús se da cuenta que en ti habita Dios? Cuando tenemos el Espíritu Santo. ¿Cuándo es que ya tenemos el Espíritu Santo? Cuando ya le hemos conocido. ¿De qué forma vamos a lograr conocer al Señor? Cumpliendo sus mandamientos. Por eso le dice el Señor, conozco que no tenéis amor de Dios, porque ellos no cumplían los mandamientos. Decían, no robarás, pero ellos robaban. No matarás, pero ellos mataban. No adulterarás, pero ellos adulteraban. No mentirás, pero ellos mentían. No era falso testimonio ni mentira, pero ellos lo decían. Entonces la palabra de Dios no estaba en ellos. Los mandamientos no se cumplían en ellos. Por eso él cae la vaya. Por eso el Señor Jesús le decía, conozco que no hay amor de Dios en ti. Porque no estás cumpliendo la palabra del Señor. Porque no estás guardando los mandamientos. Entonces eres un hipócrita. Eres un fariseo. Le pasaba a Yasón. Y ir a pasar más allá. Y lo delicado de esto, hermano, que aquel que no tiene el Espíritu de Dios morando en su corazón no puede recibir al Padre, no puede la tuya y caramba y soma ver las promesas del Dios y Padre. Porque dice Primera de Corintios 12:3, vámonos a Primera de Corintios. Escucha la bajaya. La gloria es tuya, mi Padre. Primera de Corintios 12, capítulo 12, versículo 3. Amén. 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 Primera de Corintios 12:3. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Una persona que tiene morando al Espíritu Santo en su corazón no puede maldecir a Jesús, no puede maldecir a Dios, no puede blasfemar de Dios. Porque cuando tú tienes al Espíritu Santo, ¿qué dijo Jesús? Gloria de hombre no recibo, porque mi Padre es el que da testimonio de mí. El Espíritu Santo es el que da testimonio de ti. Amén. Entonces cuando el Espíritu Santo habita en ti, no puedes blasfemar, no puedes maldecir al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. No puedes blasfemar contra su Espíritu Santo. Porque si tú tienes el Espíritu Santo da testimonio que Él es Hijo de Dios, que aquella es hija de Dios. El Espíritu Santo que habita en una persona jamás va a blasfemar contra el Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Por eso la palabra dice, no todo el que me diga Señor, Señor entrará al reino de los cielos. Porque ya les voy a decir. Y nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. ¿De qué te sirve decirle Señor, 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 si el Espíritu Santo no va a bautiza, no habita en ti? No vamos a entrar a la patria celestial si no tiene el bautusa más allá, si tu corazón no tiene el Espíritu de Dios. Gloria a Dios, aleluya. Porque por su fruto lo conoceréis, dice el Señor. Y si en nosotros no está viendo frutos de amor, de paciencia, de gozo, de templanza, de benignidad, de mansedumbre, de fe, ¿cuál es el Espíritu de Dios que habita en nosotros? ¿Cuál es el Espíritu Santo? Gloria a Dios, aleluya. Escucha mahai Joshua mahaika. Escucha mahai Joshua bahati. Denle palmas al Señor. Dios, aleluya.
Amén. Amén, aleluya. Entonces, en el versículo 43 dice: y no me recibís. Si otro viniera en su propio nombre, a ese recibiréis. ¿Cómo podemos comparar hoy en la actualidad esta palabra? Vemos por muchas partes del mundo hay falsos cristos ya. Hace no sé cuántos meses leí acerca de una mujer que dijo de que no existe el Espíritu Santo, que solamente es Dios y Jesús, y que ella era el Cristo. Hay otra loca que anda ahí también diciendo que es profeta y dice que es ella el ángel Gabriel, dice ella. Hay otros que se dicen que son el Cristo y vayan a ver la gente, le creen que ella es Cristo y que no existe el Espíritu Santo. ¿Y quién será que nos consuela en esta tierra cuando nosotros necesitamos ayuda? ¿Quién será que nos fortalece, nos llena, nos protege, nos ayuda? Si no es el Espíritu Santo, porque a Jesús lo estamos esperando. Dios allá está en su trono, ya tiene todo listo para recibirnos. Entonces a ellos sí le creen, porque les comienzan a profetizar solo de bendición y les comienzan a decir que Dios solamente ve los corazones, que Dios no ve el físico, que Dios no ve las apariencias, que Dios solamente ve el corazón. Y por eso se dejan llevar por esas doctrinas falsas de demonios. Entonces, a Cristo si no le reciben, al que viene de parte de Dios, que te dice santifícate porque Cristo ya viene, guárdate para el Señor, adora al Señor, conságrate para el Señor, busca al Señor, congrégate. A ese sí no le creen, porque ese es un religioso, ese está loco, esa está loca. Pero aquel que te dice: hijo, a Dios no le importa tu apariencia, puedes venir en chora, en chinela, en chancleta, greñuda, fea, pintarrajeada, borracha, enmarihuanado, no importa. Dios ve tu corazón, Él ve que veniste con amor. ¿Cuál amor? Eso no es amor. Entonces a ellos sí le están recibiendo, a los engañadores. ¿Por qué? Porque le están consintiendo el pecado, porque no le están hablando la verdad. Por eso Jesús les exhortó en este capítulo, del versículo 41 al 44: gloria de los hombres no recibo, mas yo conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros, porque el que tiene a Dios tiene amor, tiene obediencia, se santifica, se guarda para Jehová. Amén. 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 Es palabra del Dios vivo esta, hermano. Amén, amén. No es palabra mía, es palabra de Dios, Amén. que nos está diciendo: no se deje engañar, no te dejes contaminar por la levadura de los fariseos, no caigas en el juego de Satanás, no te salgas de la brecha, porque si no tenemos el Espíritu de Dios, no vamos a poder reinar con Él. Gloria a Dios, aleluya. Saca la mayasha. Y es aquí donde Jesús les aconseja en el capítulo 6, del versículo 27 de ahí de Juan, hermanos. Capítulo 6, Santo el Cordero de Dios, amén. 6:27. ¿Lo tenemos? Dice: trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Ustedes hoy en día pueden ver muchas iglesias que cuando dicen hay campaña, viene el fulano, viene la fulana a predicar y va a haber comida. Allí sí se desbordó el pueblo. Allí sí hasta el que no creía ese día creyó por la comida. Así somos de hipócritas los hombres y las mujeres. Cuando vemos un beneficio, allí sí. Pero cuando Dios te dice
¿Quieres aceptar hoy a Cristo como tu suficiente Salvador? No, ahorita no. Por eso la Escritura dice que los hipócritas no van a entrar al reino de los cielos. El que le busca al Señor solamente cuando necesita, cuando le conviene, ese se va a quedar por hipócrita. Por eso le dice, trabajad por la comida eterna. Y el versículo 28, allí mismo, hermano, dice, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Y escucha el versículo 29. Respondiendo Jesús y le dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en Él, que Él ha enviado. ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Cuál es la obra de Dios? ¿Qué es lo que Dios quiere? Que le creamos a Él. Amén. Gloria al Señor. Amén, gloria a Dios. Porque el que no le cree a Dios, dice que Dios no se agrada de él. Y si Dios no se agrada de aquel que no le cree, ¿qué esperanza hay, hermano, para esa persona? Por eso es que el enemigo muchas veces nos tira a la duda. ¿Por qué? Porque él quiere que no creamos en el que vive y reina. En el versículo 35 y 37 dice, Jesús le dijo, yo soy el pan de vida. Oiga, es que el Señor lo declara todo. No hay donde perderse. A veces decimos, no entiendo la Biblia, pero está clara. Dice, yo soy el pan de vida. Primero le dice, trabajad no por el pan de esta tierra, sino por el pan, dice, por la comida que a vida eterna permanece. Entonces luego le dice, yo soy el pan de vida. O sea, trabajad para mí, obedecerme a mí, sufrir por mí, santificarte para mí, creedme a mí. Entonces estarás ya trabajando para Él, porque Él es el pan de vida. Tú trabajas para Él, tú obedeces para Él, y entonces vas a tener vida eterna. Amén. Entonces dice, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera. Miren qué maravilloso es el Señor. El que a Él viene jamás te va a despreciar el Señor. Jamás el Señor te va a despreciar en esta vida. Porque cuando ya nos vayamos con Cristo, si no atendiste aquí a la voz de Dios, ya no hay tiempo para entrar allá. La puerta se está cerrando. Si queremos recibir nuestra corona de vida y queremos el pan de vida, trabajemos hoy por esa comida. Aleluya. Con todo y esto, los judíos aún murmuraban, hermano. En el versículo 41 dice que murmuraban entonces de él los judíos porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. O sea, decían, este está loco. Oí lo que primero que es Cristo, ahora que Él es el pan. Es que cuando Cristo no vive en nosotros, somos unos ignorantes. Pecamos porque no queremos nada con Dios. Porque cuando Dios está en nosotros, el Señor nos enseña las cosas que debemos de aprender día a día. Como ellos no le conocían. ¿Por qué no le conocían? Porque no guardaban los mandamientos. Amén. Entonces, por eso murmuraban diciendo, oí, dice, yo soy el pan que descendió del cielo. Murmuraban diciendo esto de él, porque lo oyeron decirlo.
En el versículo 47 y 48 dice: de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. O sea, lo vuelve a confirmar el Señor. El que en mí cree, yo soy el pan de vida. ¿Qué le importa el que no crea? El que cree es el que va a ser galardonador. Porque dice que nadie viene a Jesús si Dios no se lo da. O sea que si Dios no permite que nosotros, si Dios no hubiera permitido que nosotros viniésemos a Jesús, no estaríamos ahora aquí. ¿Sabían ustedes eso? La Biblia lo dice. Y ahí lo leímos. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí. Todo. Por eso dice que al que viene a Él no le rechaza. Porque viene enviado de Dios. Viene enviado de Dios. Aleluya. Aleluya. Dios. Entonces, dice el versículo 53. Jesús le dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo. Y oigan esto, prestemos ahí atención, ya vamos terminando. ¿Cuál es la importancia de tomar la Santa Cena? Escuchemos. Dice que Él es el pan de vida. Sabemos que Él entregó su cuerpo, su sangre fue derramada. Y en el versículo 53 dice: Jesús les dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Escucha eso. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. El que come su carne y bebe su sangre es el que tiene vida y va a permanecer en vida eterna. ¿Y cómo comemos la carne de Jesús? ¿Cómo es que bebemos su sangre? A través de la Santa Cena. Y para dar la Santa Cena, para que tú recibas la Santa Cena, tienes que ser hijo de Dios. No tienes que ser hijo del diablo. Tienes que ser un hijo de Dios y tienes que santificarte y tienes que ser un servidor de Jehová. Porque el que come el cuerpo y bebe la sangre de Cristo, el que toma la Santa Cena sin estar en la obediencia y en la santidad, juicio, condenación, va a acarrear para sí. En el capítulo 11, Primera de Corintios 11, 24, 26, ya vamos terminando. Dice: y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. ¿Lo tenemos, hermano? Amén. Primera de Corintios 11, 24, 26. Tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Un pecador, hijo del diablo, que Dios lo reprenda, no puede tomar Santa Cena. No puede. Y el que está en pecado dentro de una congregación y aún así está tomando la Santa Cena, tarde o temprano le viene el juicio. ¿Por qué dice que hay tanta gente enferma en el pueblo de Cristo? Por tomar la Santa Cena indignamente. Por tomar la Santa Cena estando en pecado. Por eso es que vemos tanta gente enferma en los caminos de Dios. Dentro de las congregaciones, montones de enfermos. Muchas veces no son las pruebas y los procesos que Dios nos mete. Muchas veces por el pecado del hombre. Amén. Amén. Versículo 28, allí mismo, ¿verdad? En Primera de Corintios, dice: por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos
duermen. Escucha que lo está diciendo la Escritura. No me lo inventé yo. Dice que por lo cual que muchos toman la comida, la Santa Cena indignamente, hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen, es decir, muchos ya se murieron, porque tomaban la cena indignamente. Es que Dios no anda jugando, hermano. Es que Dios dice que con Dios no se puede jugar. Si el pastor, la pastora no está viendo mi pecado, Dios sí lo está viendo. A Él sí no le podemos ocultar nada. Entonces, vino a pisotear mi sangre y se comió el cuerpo de mi hijo en pecado, estando en inmundicia. Bueno, él sabía a qué atenerse. Ella sabía a qué atenerse. Ahora que reciba su castigo. Ay, Dios mío santo. Vienen juicios terribles contra el pueblo de Cristo, hermano. Se han estado burlando muchos por el y Dios viene cortando cabezas. Ay, la Mosoridahaya. Entonces, el versículo 43 del capítulo 5, ahí, ¿verdad? Volvamos a Juan, ya vamos terminando, hermano. Versículo 43, ahí en el capítulo 5 del Evangelio de Juan. Lo tenemos. Dice que yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniera en su propio nombre, a ese sí recibiréis. Y en el capítulo 7 de ahí mismo de Juan, versículo 42, dice: ¿no dice la Escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David, había de venir el Cristo? Aleluya. Ellos sabían de dónde era Jesús. Sabían que venía de Belén, que nació en Belén, que era de Nazaret, que era el hijo de un carpintero, que era José, descendiente del linaje de David. Sabiendo que de allí la Escritura decía que de allí venía el Mesías, aún no creían en él. ¿Cómo les parece la incredulidad de los hombres? Y viendo las maravillas y prodigios y sanidades y milagros que ocurrían gracias al poder y a las manifestaciones de Jesús, y no creían. Viendo hoy en día cómo Dios obra a través de alguien que está siendo usado, y mucha gente sigue sin creer que no es de Dios. Yo en mi vida nunca había orado por alguien y esa persona había sanado. Y para la gloria de Dios he orado por muchas personas y muchos son testigos del poder que Dios ha derramado para sanidad y liberación de muchas almas y muchas vidas. Y aún así la gente no cree en ti. Pero por eso dijo el Señor: gloria de hombre no recibo. Porque el que te debe de importar, que dé testimonio, que testifique de ti, es el Espíritu Santo de Dios. Amén. Como lo decía, mi Padre es el que da testimonio de mí, por las obras que yo hago. Si el Padre está en ti, las obras van a hablar por ti. Y el tercer punto, ahí terminamos. Versículo 44 del capítulo 5 de Juan. Dice, ¿lo tenemos? Santo, santo, pronto, aleluya. Amén. Versículo 44. No penséis que voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Dice el Señor: despreocúpate, yo no te voy a acusar. La misma palabra te va a acusar. Moisés dice, porque Moisés era la ley, los mandamientos. Entonces, la misma palabra nos va a juzgar. Y si leemos allí en el versículo, en el capítulo 8 de Juan, versículo 12, dice: otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz y del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino tendrá la luz de la vida. Amén.
¿A quién debemos de seguir, hermano? Shakarabahaya. Es al hombre que tienes que seguir. Es a la mujer. Es al pastor. Es a la profeta. Es al evangelista. Es a tu madre que te llevó a la iglesia. Es a tu hijo que te habló de Dios. Es del vecino a quien te llevó a la iglesia. ¿A quien tú vas a seguir? ¿A quién es que vamos a seguir? Cristo. Kama Haisha de Bahaya. A Él es que vamos a seguir. Porque vana es la gloria de los hombres. Aquellos hipócritas que se la pasan lisonjeando, viendo el pecado dentro de la congregación. Aquellos hipócritas que te dicen: vamos, yo te ayudo. El hombre no es quien te va a ayudar, es Jesús. Y tú quien debes de seguir y poner firme tu mirada es en Jesús. ¿Qué importa que el hombre, la mujer te vanagloreen diciendo: tú eres esto, tú eres lo otro, y vas a ver que aquí sí vas a hacer esto, y vas a ver que Dios va a hacer esto contigo? Si Dios ya te dijo los planes que Él tiene contigo, ¿para qué te lo va a venir a decir otro si ya tú lo conoces? ¿A quién queremos engañar? Salmo 12, 2, 3 dice: habla mentira cada uno con su prójimo, hablan con labios lisonjeros y con doblez de corazón. Jehová destruirá todos los labios lisonjeros y la lengua que habla jactanciosamente. Judas 1:16 dice: estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adorando a las personas para sacar provecho. Daniel 11:32: con lisonjas seducirá a los violadores del pacto, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Judas 5, versículo 5 de Judas: mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiéndolo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Escucha este texto. ¿De dónde los había sacado al pueblo de Israel? A los judíos que no le creyeron. ¿Cuántos heredaron la tierra prometida? 2. Josué y Caleb y sus hijos. Y todos esos rebeldes, hipócritas, adúlteros, idólatras, murieron en el desierto, no llegaron a la tierra prometida. ¿Por qué dice el Señor? Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiéndolo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. El Señor nos libró de la muerte del mundo, nos sacó de la corriente de este mundo. El Señor nos sacó de la inmundicia de este mundo, de la carnalidad de este mundo, y nos dio vida, nos dio esperanza, nos dio amor, nos dio fe, nos dio valor, nos dio un nombre. Pero a los que no creyeron, el Señor los va a destruir, así como ya destruyó a los que no creyeron. Esta es palabra del Dios del cielo. Mira que te mando que te esfuerces y sea valiente. Arrebata el reino de los cielos. Macay corabajay saribicay samay sogata. Cuidado con escuchar la voz del hombre y no la voz de Dios. Cuidado con desviarte el propósito de los hombres y no con el propósito de Dios. Cuidado con cuidado con lisonjear a tu prójimo y no darle la gloria a Dios. Mantente velando, mantente orando, mantente limpio, sin mancha, sin arruga, prasobra y pratusha caica rama y sola baico y calproso
yotosa. Y luego no digas que no te lo advertí. Ekutrimica y kushadra mahaika. Eprotuti tibasoti samahaika. A ti te mando que te salgas de ese mundo de mentira, de ese mundo de ay, Samaya, ese mundo envanecido, ese mundo de vanagloria. Gloria de los hombres no quiero, gloria de los hombres no recibo, y sino la gloria de mi Padre, Kamahaya, que permanece para vida eterna. Basta ya de hipocresía, basta ya de falsedades, basta ya de murmuraciones, basta ya de estar dormido, basta ya de estar en habladuría, basta ya pasaba tu shoribikaika, masuke drama y chore bahaika, y kushare bakai samaya sho, y kai prosuma haika rabahaya. Ella mahaya joroba. Alimenta tu espíritu. No te salgas de la brecha. Aunque la tormenta sacuda fuerte, aunque los hombres te hablen mentira, aunque los hombres te critiquen, te señalen y murmuren a tu espalda, mantente confiado, porque el que venciere heredará la corona de vida. Aleluya, Bahaya. Dale la gloria a Dios.